Punto de encuentro, nos unimos, bajo su amor nos reunimos, como hermanos caminamos, en su gracia nos abrazamos. Cada paso lleno de fe, en su amor nos sentirás bien. No hay lugar como este hogar, punto de encuentro celestial. Aquí las almas se encuentran.
que si vos vas a ser una persona que dé frutos, el grano de trigo, cuando se tira a la tierra y se pone, se siembra en la tierra, tiene que morirse para que dé vida y dé frutos. Entonces, a partir de ahora, nuestro único trabajo es morir todos los momentos de nuestra vida a nuestra carne, a lo que tiene que ver con lo que no tiene que ver con el espíritu. Cuanto menos carne, más espíritu. Y el espíritu ahora mora en nosotros. Entonces, vamos a mostrar a Dios. Vamos a tratar de desmenuzar un pequeño pasaje de la palabra. No quise buscar textos muy largos. Me vino uno solo chiquitito que son 2 versículos. Es raro, pero Pedro nos habla en este pasaje de un montón de conclusiones de lo que significa ser cristiano. Y este pasaje es para todos. Hay muchos que vienen a la iglesia el domingo, se ponen en función santo, ¿sí? Se ponen la aureola, la pasan bárbaro, bendicen y salen de acá, se sacan la aureola, la meten en el cajón hasta el otro domingo. O si hay algún pequeño encuentro en la iglesia, se la ponen de nuevo. Cristianos es todos los días, los 365 días del año, inclusive cuando el colectivero te tiró el colectivo encima y te rayó el auto, ¿sí? Inclusive cuando la tormenta es de la peor, inclusive cuando parece que en el desierto la nube se paró y no quiere seguir. Inclusive cuando la muerte está cerca tuyo. El pasaje es primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, que dice así: finalmente sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y en el versículo 9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis, para que recibamos la herencia de la bendición. Amén. Y vamos a ir despacito viéndolo. El pasaje comienza diciendo: finalmente sé todos en un mismo sentir. Y este es el resumen que hace Pedro de todo lo anterior de la primera carta. Sed todos en un mismo sentir, dice Pedro. Ese resumen es el resumen de todos los consejos que da en su carta, para nuestro matrimonio, para nuestro ministerio, para nuestro trabajo, para nuestro noviazgo, para nuestras amistades, para pedir perdón, para saber pedir perdón. Son todas las características del cristiano. Ahora, en un mundo como el que vivimos, que está destruido, está hecho ruinas, que está dominado por el príncipe de las tinieblas, el Señor nos llama a ser diferentes, ser distintos. Nos llama a ser el reflejo de la luz admirable. Nos llama a construir una comunidad donde su amor sea evidente, donde su amor sea evidente. Estábamos adorando y hablando del amor de Dios, que su amor me sostiene, que su amor te sostiene. Tenemos que hacer evidente ese amor y todos en un mismo sentir, donde nuestro testimonio atraiga a todos los que estén en la oscuridad, que en ese mundo lleno de egoísmo, de conflictos, de divisiones, nosotros tenemos la oportunidad de dejar que Dios haga con nosotros lo que Él quiere.
Entonces vamos a dividirlo en partes. Primero vamos a ver 5 virtudes que tiene el cristiano y que tiene que tener el cristiano. La primera virtud, vivir en armonía. Todos somos distintos, pero todos estamos juntos. Y ese trozo del pasaje que ustedes están leyendo dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque nos está invitando a vivir en armonía. Nos está llamando a que cumplamos con ese pequeñito pedacito del proyecto que Dios tiene para el mundo. Y me dicen, ¿cómo? ¿El mundo está dominado por Satanás? Sí, pero el mundo no. El mundo tiene que ser totalmente iluminado por la luz admirable. Entonces nosotros lo tenemos que iluminar con la luz admirable. Y acuérdense una cosa, hay muchos que dicen, no, porque Jesús viene pronto. Hasta que no haya una expansión del Evangelio y todo ser sobre la tierra haya escuchado de Jesucristo, no va a venir. ¿Sí? Y mientras tanto tenemos que nosotros mostrárselo. Entonces, si necesitamos formar parte de ese proyecto de construcción que es la iglesia, hagámoslo como iglesia. Pero acordémonos una cosa, no es una organización, no es un club de barrio. La iglesia no es un club donde venimos, charlamos, criticamos, hacemos un grupo para allá, un grupo para acá, yo me junto con este, pero a aquel no le doy bolilla. No, la iglesia es un organismo. Y un organismo tiene partes, y esas partes tienen que estar bien. Porque si vos o a mí me agarra un ataque de hígado porque mi hígado se inflama, chau, no servimos para nada. O te agarra un herpes zóster, terminás en la cama con un dolor terrible. Entonces quiere decir que si somos un organismo, ese organismo tiene que funcionar bien. Y está formado por todos nosotros. Juan 17, 20, 21 dice, mas no ruego solamente por estos. Está orando Jesús en el capítulo 17. Primero ora por él, después ora por los discípulos y después ora por la iglesia. Y dice en el versículo 20 y 21, no solamente oro por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjense, no solamente Jesús está orando por aquellos a los que Él formó como discípulos, sino le está pidiendo de antemano al Señor por aquellos que van a escuchar la palabra de los discípulos. Ustedes son discípulos, yo soy discípulo. Y Jesús ya oró por nosotros cuando escuchamos la palabra y por todos los que van a escuchar la palabra de parte nuestro. Entonces no es ponerse el arito el domingo y después lo tiro y hago cualquier cosa. Es ser cristiano 24/24. Y sigue diciendo, para que todos sean uno. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que vos me enviaste. ¿Quedó claro? ¿Por dónde va el concepto? No es calentar la silla, no es criticar al otro, es abrazar al otro, ¿sí? Y si te falló, ir a abrazarlo y amarlo. Ahora, ¿por qué ora al Padre esto? Y yo te pregunto otra cosa, ¿por qué nos dedicamos a chusmear? Nos dedicamos a criticar, a formar grupos. Si se peleó con la novia, se peleó con la esposa, que está con aquel, que está con aquella, si se separó, mirá aquel buen partido. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa eso? No. Juan nos dice, para que todos seamos uno, sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. No para que sean 10 grupos. Ora para que seamos maduros, muchachos. Para que seamos como una fruta madura, no verde.
Que podamos comer un alimento sólido y no leche toda la vida. Porque hay cristianos que son carnales toda la vida y que no pueden comer alimentos sólidos. ¿Por qué? Porque no les pasa por el estómago, no, porque siguen con el chisme, siguen con esto, con la crítica, con aquello, con lo otro. No, basta. Daniel es como es. Fabián es como es. Todos somos como somos. Y los tenemos que aceptar, y los tenemos que querer y amar como son. Y si se mandan una macana, Pedro le preguntó, ¿cuántas veces lo tengo que preguntar? 70 veces 7. Amalo también 70 veces 7. Protegelo 70 veces 7. Y toma como ejemplo a la luz admirable, que él amó sin ninguna pequeñez para él, todo para los otros. Juan nos dice que seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos terminando de hacer lo mismo que el mundo, porque el mundo no ama de la manera que ama Dios. El mundo ama lo fácil, lo que nos puede traer felicidad momentánea, el camino ancho, donde todo es una autopista, todo pasa rápido, pero todo se llena de vacío. El mundo está lleno de conflictos, de división, de orgullo, de egoísmo, de separación. Y hermanos, nosotros estamos haciendo lo mismo en la iglesia. Muchas veces. Yo no estoy mirando a nadie, estoy hablando en general, porque quiero que me entiendan cuál es el concepto. El concepto es que la iglesia es que estemos todos juntos, no importa que si tenés más, si tenés menos, si tenés un auto más grande, más chico, más pequeño, si sos pelado, si tenés mucho pelo, no me importa. Me importa la sonrisa de una hermana que viene y me abraza, o de otro que viene y te pregunta, che, ¿necesitas algo? Y a mí me jode, perdonen que les diga, que un pibe no tenga plata para comprarse una hamburguesa, entonces por eso no lo dejen ir a una reunión de jóvenes, de un grupo para salir a ir a comer hamburguesas. Eso no es ser cristiano, eso es ser egoísta. ¿Y qué dijimos del mundo? Que el mundo está lleno de divisiones. No, vos te quedás porque no tenés plata. El uno está lleno de orgullo. Orgullo, primer pecado, Primer pecado en el mundo fue Satanás, que se puso orgulloso y dijo, cáspita, yo voy a poner mi trono por arriba del de Dios. Y cayó como primer pecado. Nosotros acá tenemos orgullo. También tenemos separación, hacemos grupitos. Hacemos lo mismo, muchachos. El mundo lo está... En vez de nosotros meternos en el reino de Dios, metemos el mundo en donde tiene que estar el reino de Dios. El reino de Dios tiene que estar en tu corazón, está en tu corazón, y el trono está cubierto por el Rey de Reyes que está sentado en tu corazón. Entonces no me podés venir a decir que un pibe se va a quedar sin una hamburguesa. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, escuchen a Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Que habléis todos una misma cosa, que no haya división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál es la mente del cristiano? Cristo. ¿Cuál es el parecer? La gloria venidera. Darle gloria, alabanza, adoración a nuestro Rey. Para eso nos fuimos creados. Adán y Eva tenían la posibilidad de adorar y alabar libremente a Dios y lo perdieron. Pero nosotros estamos, gracias a la gracia y a la muerte de Jesucristo, estamos ahí arriba. Estamos en una posición en la que podemos adorar y alabar, y el diablo no puede y no va a poder nunca. Entonces hagamos que la iglesia sea un elemento duro, estable, hermoso, en las manos del maestro carpintero,
y que nosotros seamos una herramienta en ello. Amén. En el cuerpo humano, si te falta una parte, por ejemplo, te falta un brazo, se habla de una discapacidad. Y si un grupo de células que están enfermas se devoran a las células que están sanas, se la llama neoplasia, o más comúnmente conocido como una mala palabra que es cáncer. Y si una bacteria se mete en el cuerpo y lo invade, se llama infección. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia tiene conflictos internos, divisiones, y esas discusiones debilitan el cuerpo de Cristo. Al debilitarlo le bajan las defensas, les quita capacidad. Y si debilitamos al cuerpo de Cristo, el cáncer puede progresar y las infecciones pueden matarla. Y si no, hasta puede quedar discapacitada. Y si en un cuerpo una parte falta, no funciona nada de la misma manera. Y eso no es culpa de otra persona más que de nosotros mismos. No es culpa más que de nosotros. Pero Pedro nos está diciendo, haciendo un parafraseo, vivan en armonía unos con otros. O sea, eso es tener un mismo sentir. Vivir en armonía. Porque Dios quiere usarte a vos y a mí como herramientas. Y herramientas que aunque parezcan insólitamente pequeñas son útiles. Él quiere unidad, quiere que tengamos un corazón dispuesto y quiere construir la perfecta iglesia de Cristo. Un solo sentir. Muy difícil en un mundo egoísta, que se exalta a sí mismo, se enamora de sí mismo y se promueve a sí mismo. Un mundo donde la humanidad es cualquier cosa menos armoniosa. Seamos de un mismo sentir. Y fíjese en lo que dice Pablo en Efesios. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, si lo tenemos escrito, o no lo leemos, o tenemos, no sé, o se nos chispa la cabeza y no lo entendemos. ¿Por qué no lo hacemos? Segundo punto, vivir en simpatía, compasivos, sentir juntos y compartir las cargas. Esa parte del pasaje es lo que continúa. Dice 1 de Pedro 3:8, finalmente sé todos de un mismo sentir, como dijimos recién, y después dice compasivos. En otra versión dice que vivamos compasivos. Vamos a quedarnos ahí. El verdadero cristiano es el que alivia la carga del que sufre. El verdadero cristiano es el que tiene compasión. Con pasión. En el cuerpo de Cristo. Significa que cuando alguien sufre, sufrimos todos. Porque démonos cuenta de una vez por todas que somos un organismo y si el dedo sufre, sufrimos todos. Entonces, cuando uno celebra, que todos celebren. Cuando uno sufre, que todos traten de estar ahí para acompañarlo. No es un simple me siento mal por ti y me voy. No, es involucrarse. ¿Sabes qué? Es ir, visitarlo, es ir más allá de las palabras. Porque las palabras se las lleva el viento y los actos no se los lleva el viento. Un abrazo a tiempo salva una vida. Un abrazo a tiempo cambia todo. Un abrazo de 25 segundos libera una cantidad de endorfinas impresionante y te cambia la actitud. Si un hermano está pasándola mal, llamalo, visítalo. No haga solamente palabras, sino que llévale algo tangible, algo palpable. No le lleves una torta.
Llévale tu vida para ayudarlo, para escucharlo, para acompañarlo. Y la simpatía verdadera, porque es la traducción de la palabra compasivos, alivia la carga de aquel que está sufriendo. Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, pero dice, llorad con los que lloran. Crea un ambiente donde la iglesia sea una familia, no donde sea un club. Tanto en la alegría como en la tristeza. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos la carga de otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? A ver, ¿alguien sabe qué es la ley de Cristo? Que nos sabemos unos a otros. Bien, en el mismo libro de Gálatas, en el versículo anterior, sí, en capítulo 5, perdón, versículo 14, dice, todo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo te voy a ayudar a llevar tus cargas, estoy cumpliendo el amor al prójimo. A veces el evangelio parece complicado, pero es más simple, es más sencillo, amor. ¿Y cómo podemos darle simpatía a nuestros hermanos? Viviendo con amor fraternal. Bueno, ahora me lo borraron. Con amor fraternal, amándonos fraternalmente. Primero de Pedro 3:8 dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente. Entonces Pedro, ¿qué está diciendo acá? Nos está exhortando que recordemos que somos una familia, unidos por el amor de Cristo, que es el amor más grande y más incondicional. Y ese amor, que es incondicional, no se limita a poquito, sino que es para todos. No se limita al que te cae bien, se limita a todos. No se limita al que tiene lindo perfume, se limita al que también no tiene lindo perfume. No se limita al que es pelado, mejor dicho, al que tiene pelo, también se limita, se puede aceptar a los que somos pelados. Amarse unos a otros, esa es la ley de Cristo. Entonces, el punto de nuestra forma de ser buenos cristianos es amándonos fraternalmente. Y va más allá de cualquier preferencia. Se basa en el amor de Dios, que se llama ágape en griego. No es nuestro amor fileo, ¿sí? El que tenemos los hombres. Dar la vida por el otro es tratar de cumplir con lo mismo, tratar de cumplir con lo mismo que hizo Jesús. El único que lo pudo hacer fue Él. Pero nosotros podemos tratar de hacerlo al llevar la carga del otro para que sea más liviana. ¿Vos tenés preferidos en la iglesia? Y seguro que alguno va a decir, sí, obviamente, yo no soy amigo de todos. ¿Pero amás a todos por igual? ¿Cómo? Amén. Pero si alguno me contesta que no, eso está mal. Y si alguien actúa mal y te ofende, ¿respondés con lealtad? ¿O respondés con críticas, en silencio, apartado? ¿O en silencio buscás amarlo? Eso es el amor fraternal. Y esa es la base de la unidad de toda iglesia. Y vos y yo te pregunto, ¿queremos la unidad de la iglesia? ¿Queremos la unidad de la iglesia? Bueno, entonces amemos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra. Y Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Y Juan 13:35 dice, en esto conoceréis que todos sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Si nos amamos con lealtad, la iglesia se convierte en un hogar en donde cualquiera va a venir y va a sentir el amor del hogar. El que no tiene casa va a tener una casa. El que no tiene padre va a encontrar una persona que
va a cumplir no el rol del padre, porque el rol de padre no lo puede cumplir nada, pero va a compartir la carga y va a sentir amor. Va a ver que la iglesia es un lugar seguro, que es un lugar de amor. La otra característica del cristiano, vivir en empatía. Yo le puse empatía, pero la palabra que dice Pedro es misericordiosos. Y misericordiosos es muy parecido a la empatía, porque es ver la necesidad del otro y actuar. Misericordioso viene de una palabra griega que es eleemón, que significa, o mejor dicho, que se relaciona con los órganos internos, con el hígado, con el corazón, con el pulmón, con las vísceras. O sea que el contexto habla de las emociones más profundas. Misericordioso es ser consciente de los sentimientos de la otra persona. Es una definición rara, pero es así. Si yo tengo misericordia por vos, soy consciente de lo peor que te está pasando y puedo ayudarte. La palabra enfatiza el tomar acción, no solamente el de ser consciente, porque yo puedo ser recontraconsciente, pero si no hago nada y me quedo ahí, listo. Sí, bárbaro, soy consciente. No, de la conciencia pasa a la acción. La empatía o la misericordia es un deseo no solo de ver el problema, sino de convertirse en el instrumento para que la persona pueda solucionar el problema. Una palabra de aliento, un abrazo. No es entender el dolor del otro, es tomar acción con el dolor del otro. Es tratar de tomar acción en ese dolor. Jesús mostró esa misericordia. Y la mostró la empatía cuando sanó a los enfermos, cuando alimentó a 5.000 personas y sobraron 12 canastos. Cuando liberó a los cautivos. ¿Y cuándo más? Y cuando murió en el madero por vos y por mí. Y esa empatía es la que tenemos que tener nosotros, aunque no lleguemos a poder hacer lo que Jesús hizo. Pero sí imitémoslo. Y después dice, vivir en humildad, menos yo, más de Cristo. Es la palabra que sigue, humildad. Pero no dice humildad, en algunas versiones dice amigables, como dice ahí. Amigable en el griego se traduce como mente humilde. Pedro no dice humildad en la iglesia. Tampoco dice humildad en nosotros, sino humildad donde nadie más que Dios te está mirando. Y ese es otro punto importante. Vos podés venir a la iglesia y acá te desvivís, te desgarrás y te pones, como hacían los judíos, sílice y rompés las vestiduras. Pero después cuando estás en la soledad, que es cuando Dios sabe mucho más de vos, sos cualquier cosa. Humildad tiene que ser todo el tiempo. Humildad tiene que ser en cada momento. No para que nos vean. Eso es para que nos vea Dios. Y que nos vean también en la iglesia, que nos vean en el trabajo, que nos vean en todos lados, pero que nos vea Dios. Esta actitud que Cristo tuvo, que es ser humilde, se reflejó en que se humilló a sí mismo y se convirtió en uno de nosotros. El Rey de Reyes, el Rey de la Gloria, se hizo siervo tuyo y mío. ¿Querés saber si tenés humildad? ¿Querés saber si tenés humildad? Entonces fíjate cómo actuás cuando alguien te trata mal. ¿Querés saber si tenés humildad? Fíjate cómo actuás cuando un hermano pasa al lado tuyo y te da vuelta la cara. ¿Y Jesús qué hizo? Se humilló a sí mismo. La ley decía que los romanos le podían pedir a los judíos que caminen, que lleven todos sus petates durante 1 milla. Y Jesús terminó de llevarlo con los discípulos 1 milla y dice, 1 milla más.
¿sí? El Rey de Reyes se hizo más humilde que la humildad. Y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. ¿Qué es hacer lo mismo? Hacer o reaccionar como Él reaccionó. Lo escupieron, lo ridiculizaron, lo crucificaron, pero permaneció humilde. Fue siervo humilde hasta el final. La humildad permite que Dios sea el centro y que su amor brille en nosotros. Entonces, ese brillo que nosotros vamos a tener es el brillo del resplandor de esa luz admirable de la que hablaba Isaías. Terminamos con el versículo 8 y vamos al otro, al versículo 3:9, que dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces, el primer punto es resistir la venganza, romper el ciclo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿Qué es romper el ciclo? Cristo nos llama a romper el ciclo. Me hiciste mal, te la voy a dar. La venganza será terrible. Programa muy viejo de radio. Por acá lo escuchaban. Ahora me dicen Mario Pergolini y estamos todos mal, ¿eh? ¿Cómo reaccionamos? Y Pedro usa mal por mal y maldición por maldición. Se refiere al maltrato, a las malas palabras, al mal hablar, a la mala acción con el otro. Pasó el colectivero, me raspó todo el auto, entonces lo sigo, lo cruzo, agarro un cascote y se lo tiro por la cabeza. No, eso no es de un cristiano. Eso no es de un cristiano. La venganza es la respuesta más común en el mundo. Nosotros no pertenecemos al mundo. Vivimos en el mundo, pero el reino de Dios está establecido en nuestro corazón. Entonces la venganza es lo que te evita poder romper el ciclo, que es lo que nos pide Jesús. No maldecir a quien nos maldice, no devolver el mal con más mal. Si el tipo me hizo eso, yo le voy a hacer el doble. ¿Es eso? Cristo nos llama a romper ese ciclo. En lugar de venganza, busquemos llevarle gracia a esa persona. En lugar de criticarlo, de que fluyan palabras horribles de nuestra boca, bendecilo. En lugar de odiarlo, amalo. Y eso rompe el ciclo, porque el tipo que te hizo eso, que te trató mal, se va a quedar mirando y decir, y te puedo asegurar que en esos 20 segundos se pone en quebranto. A vos no te importa que llore, a vos te importa reflejar a Cristo. Y ese es el acto más difícil de toda nuestra vida. No responder mal con mal, pero es al mismo tiempo el acto más poderoso para que demostremos nuestro amor hacia el prójimo. Y que date cuenta que es la esencia del cristiano. Cristo te dice que te dejo un nuevo mandamiento, un mandato. Amen a el prójimo como a ustedes mismos. La próxima vez que alguien te trate mal o te ofenda, en lugar de reaccionar con ira, en lugar de reaccionar con otra ofensa, respira hondo y ora por él. Responde con gracia. Responde con la misma gracia que Dios nos da a nosotros. Por eso es acá adentro y afuera, en el mundo. Porque querida iglesia, iglesia viene de eclesia, que es una palabra que traducida quiere decir llamados afuera. Nosotros tenemos que ir afuera, tenemos que ir ahí a buscar a los que están perdidos. Acá estamos más o menos encaminados. Vamos allá, vamos ahí, vamos a traerlos al reino.
Romanos 12, 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que vos hagas con el que te hizo daño no sirve de nada, porque la ira es de Dios. Y la copa de la ira ya la agarró Jesús y nos evitó que la ira de Dios la tengamos que beber nosotros, la bebió Él por nosotros. Entonces, si vos vas a contestar con ira, estás haciendo una estupidez. ¿Por qué? Porque ya Dios va a poner en ese juicio, el gran juicio del trono blanco, del que habla Apocalipsis, los va a poner todos en fila y ahí vamos a ver cuál es el que pasa y cuál es el que se queda. La ira de Dios va a caer sobre ellos o sobre vos, dependiendo de qué es lo que hacemos, y sobre mí. Y el ciclo que tenemos que romper es resistirnos a vengarnos y responder con gracia. Y eso es mostrarle al mundo a Cristo transformador. Después el versículo dice, el poder de la bondad, bendecir al enemigo, porque sigue diciendo, si no por el contrario, bendiciendo. Dale, vení para acá. Así ya se dan cuenta que se va terminando. Amén. Bendecir no solo evita conflictos, nos convierte en un canal de gracia de Dios en el mundo. Bendecir significa hablar bien del otro, orar por ellos. Lucas 6:28 dice, mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en el medio. Y él levantándose se puso en pie. Bendiciendo es sinónimo de elogiar, de hablar bien de otra persona. Que nadie te insulte, que no importe si sos el tipo de la mano seca, sino tráelo acá para que sea sano. Eso es bendecir. Bendecir es sinónimo de hablar bien de aquel que te insulta, de aquel que te maltrata. Sí, hablar bien del sistema mundo que se caracteriza por la pelea. Hablar bien para el cristiano se caracteriza en cambio por la bendición. ¿Y vos qué querés? ¿La pelea o la bendición? No contestes, pensalo. Yo prefiero la bendición. Pedro termina el pasaje recordándonos lo más maravilloso de nuestro futuro. Y dice, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. No te olvides que tenemos una herencia eterna, que tenemos una herencia de bendición eterna, una bendición que no merecíamos, una bendición que vino como regalo, que es la gracia, y que esa bendición nos está recordando Pedro, que mientras vamos peregrinando por esta vida, vamos hacia esa bendición eterna. No perdamos nuestra esencia con una venganza. Entreguemos bendición cuantas veces podamos. No importa si nos maltratan, no importa si los calumnian, no importa si nos pisotean. No olvidemos que somos peregrinos en un paso que es por esta vida. Y vamos a un lugar que es nuestra herencia. Y no importa cuán débil seamos y cuán frágil seamos. Y no importa cuán fuerte o cuán inteligente seamos. Es lo mismo. Importa cuánto de Cristo tengamos y cuánto dependemos de Él. De cuánta fe, de cuánta obediencia y de cuánto arrepentimiento. Fe, obediencia y arrepentimiento tengamos en nuestra vida. De cuánto reflejemos cual espejo a Jesús. Ser reflejo de Cristo con nuestra vida tiene que ser un llamado que resuena en nuestra alma. Tiene que ser como una campana, no de una iglesia, sino de nuestro corazón. Y cada campanazo nos llama a ser
un reflejo de Cristo. Y ese debe ser el desafío de vivir de una manera de mostrar nuestras acciones. Nuestras palabras y pensamientos tienen que ser un testimonio vivo de Cristo, de la verdad de Cristo, del camino de la verdad y de la vida. Y no va a ser sencillo, pero yo te vuelvo a repetir, porque Dios me lo plantó a mí así, me dijo, no me hables más solamente de Cristo, mostrámelo con tu vida. Y yo te digo a vos lo mismo, no hables solamente de Cristo, mostralo en tu vida, mostralo en cada acto de tu vida, en todos. Y no va a ser sencillo, porque implica compromiso de fe, una disposición a crecer espiritualmente, implica valentía para hacer luz en el mundo que está sumido en la oscuridad. Y nosotros tenemos un ejemplo, el mejor ejemplo, el único ejemplo para este mundo. Y dice así Pablo en Filipenses: ya haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma, volvé para atrás. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? ¿Está? Vamos. 1, 2, 3. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Por eso te pido con todo mi corazón que no solamente me hables de Cristo, que no le hables a la gente de Cristo nada más, sino que lo muestres con tu vida, con tus actos, con tus abrazos, con tu forma de contestarle a la gente, con esa sensación de decir, me rompiste el auto, no te hagas problema, ¿estás bien? Dame un abrazo, oremos juntos, el auto se arregla. Yo te prometo que voy a hacer lo mismo. Y si me ves a mí no hacerlo, te pido encarecidamente que me toques el hombro y me dices, che, no estás mostrando a Cristo. Porque esa es la única cosa que tenemos que hacer. Vamos a despedir a la gente que se conectó a través de las redes. Los bendecimos. Le decimos que busquen una iglesia donde se predique la palabra de Dios y se la cuide. Y que acá lo que van a encontrar es una iglesia que trata, aún con todas sus fallas, de ser un cuerpo sano, que ame al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Que Dios nos abrazan con fervor, aquí somos contenidos.